Hola, bendiciones para todos. Quiero darle una vez más la bienvenida a nuestro podcast En Vino Nuevo, donde cada día y cada semana podemos compartir una palabra con usted. Y yo siempre espero que esta palabra sea de bendición, sea de edificación, tanto para usted como para su familia. Ese es nuestro deseo. Por eso queremos compartir este tiempo y también que usted pueda compartirlo con alguien. Estoy seguro que lo que hoy vamos a conversar acá va a ser de edificación y tanto con usted como alguien más necesita escucharlo. Por eso le invito a que lo pueda compartir. Igualmente coméntenos, puede dejarnos sus preguntas, así podemos también contestarla y de esa manera podemos edificarnos juntos. Y en este día quiero dar a conocer y mis invitados especiales hoy, la pastora Marbelis y la ministra Abigail. ¿Cómo están, muchachas? Excelente, pastor, excelente. Gracias por la invitación. Es un privilegio estar aquí, muchas gracias. Que bueno, son hijas de la casa, ministros y pastoras acá junto conmigo en Vino Nuevo y hemos combatido muchas batallas en la fe. Y una de las cosas que he venido hablando en estas últimas semanas precisamente es de la fe. Y yo creo que la fe es una herramienta muy importante que Dios nos ha dejado para poder tener grandes victorias. Pero ¿qué tan importante es la fe? Y quiero comenzar leyendo lo que dice en Hebreos capítulo 11 versículo 6. Mira lo que dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay dos cosas importantes que quiero resaltar antes de empezar a hablar acá, y es lo siguiente. Número uno, que es imposible poder agradar a Dios. Es decir, hay una imposibilidad. Estamos fuera de las posibilidades cuando no tenemos fe. Esa es una de las cosas. Y número dos, dice que nos acerquemos a Dios creyendo que le hay, porque Él es galardonador. Es decir, Él es quien da el galardón. Él es quien da la promesa cuando estamos dentro de la fe. Y de esa manera yo quiero comenzar este día y preguntándole a ellas primeramente, a ver, hemos peleado muchas batallas de la fe. Y yo sé que ustedes también lo han hecho. ¿Cómo ustedes han vivido batalla de la fe? ¿Cómo ustedes han podido sentir, tener victorias y conocer lo que es la fe en sus propias vidas? Bueno, pastor, principalmente dice la palabra también que en el mundo vamos a tener aflicciones. Que confiemos porque Él mismo ha vencido el mundo. Y creo que todos nosotros hemos tenido aflicciones que han puesto nuestra fe al límite. Que han puesto situaciones en nuestra vida que han desafiado nuestra fe. Y principalmente es eso también. Bueno, yo en lo personal he entendido que incluso cuan más pequeña sea la aflicción, para mí es una oportunidad para que mi fe aumente. Y a medida que he visto retos en mi vida, un ejemplo es que tal vez en ese momento tengo una enfermedad o me siento mal, tengo un virus, pero resulta que a mí me duele la cabeza un día. Entonces yo he entendido que para yo poder superar para mí esa enfermedad que es fuerte o ir contra ese diagnóstico, yo tengo que entender que si a mí me duele la cabeza, yo no solamente me tomo la pastilla y digo, bueno, se me quitó, sino que yo voy a orar. Y he entendido que en medio de incluso esas pequeñas aflicciones, yo voy conquistando niveles de fe. Si tengo la fe para que Dios me sane ese pequeñito dolor de cabeza, Él va a poder sanar esa enfermedad y ese diagnóstico que tal vez para el hombre o para el médico es imposible. Sí, y yo pienso que todo en la vida es la fe. Lo que pasa es que de acuerdo a cómo uno lo ejerza, va creciendo ese músculo como se ha ido predicando. Nada más con uno amanecer, ya uno amaneció por fe. Se acostó por fe y amaneció por fe. Pero como decía la ministra Abigail, sí, diariamente vamos enfrentando situaciones, obstáculos, vamos enfrentando retos, procesos en la vida y nosotros necesitamos primeramente tener la oración, que eso es lo que nos va a dar la fuerza para tener mayor fe, para poder enfrentar la situación que nos están viviendo. Igualmente, particularmente hemos tenido situaciones, bien sea económica, bien sea de salud, y hemos tenido que armarnos de valor y no pensar no pensar en lo que mi mente está o sea, lo que se me pueda presentar en la mente de que no tienes en la cuenta o no, sino que decir, Señor, tú eres mi proveedor, tú eres mi sanador y Padre, yo creo en lo que tú me has dicho y voy y peleo por eso en oración y cuando veo hay áreas conquistadas por la fe. Correcto. Es que yo creo que la fe
una de las cosas más importantes que nosotros tenemos como humanos aquí en la tierra es la fe. Yo creo lo que dice la palabra de Dios cuando dice que es imposible agradar a Dios. Y la palabra imposible nos habla precisamente de una inhabilidad de alcanzar algo. Todo lo que tenemos, todo lo que hemos alcanzado ha sido por la fe. Y mucha gente cree y puede decir, no, pero es que yo lo hago porque yo tengo conocimiento o tengo sabiduría o mil cosas pueden decir. Sin embargo, la palabra de Dios dice que de Él es la sabiduría, de Él viene la vida, de Él vienen las fuerzas. Es decir, Él es la fuente de todas las cosas. De manera que nosotros necesitamos cada día acercarnos a Dios y de esa manera alcanzar lo que Él tiene. Y eso es una bendición, porque cada día que nosotros tenemos, con la fe dice la palabra de Dios, que hagamos todo, hasta comamos por la fe, lo dice la palabra de Dios. Es decir, desde que nos levantamos en la mañana hasta que nos acostamos se requiere una pelea en la mente, una batalla, pero que hay que ganarla por medio de la fe. ¿Qué opinas de eso? Hay muchas personas que piensan que también la fe es todo lo contrario. O sea, hay personas que dicen que la fe lo tienen los pastores, la fe lo tienen los grandes hombres del Señor, y piensan, están en su casa porque no tienen un manto o no tienen una investidura de pastor o de ministro o de diácono, piensan que eso no es para mí. Pero la palabra de Dios dice, para el que cree. O sea, si tú lo crees, tú puedes alcanzar las cosas. O sea, no importa quién sea. Si tú estás en tu casa y estás enfermo, en este momento, de hecho, si tú estás enfermo, si tú estás pasando una situación, tú nada más, tú con creer y creer lo que dice la palabra, que por sus llagas nosotros hemos sido sanados, allí se activa la fe y somos sanados. Correcto. Entonces, la fe no es solamente para un grupo de personas. La fe Dios la entregó para todos sus hijos que se atreven a creer. Es un lugar. Y yo algo que hablaba precisamente el domingo es que debemos aprender a entrar en el lugar de la fe, porque fuera de ese lugar hay inhabilidades y yo creo que cada uno de nosotros necesitamos conquistar cosas que quizás es imposible en lo humano, pero necesitamos una intervención de Dios. Por eso la palabra dice, para el que cree todo es posible, es decir, dentro del lugar de la fe, entonces allí hay una posibilidad. Y esto me da también como una similitud a que en un gimnasio, como la fe es un lugar en el cual nosotros debemos de estar, hay personas que, ejemplo, dicen, bueno, yo me siento muy obeso, pero bueno, me voy a quedar aquí, no importa, tragando, comiendo, y algún día vamos a ver, si Dios quiere, yo voy a adelgazar. Pero qué impresionante entrar en el lugar de la fe, en la posición, es para valientes, ¿verdad? Tener y la voluntad para decir, yo entro en el lugar de la fe, yo voy a tener acceso a este lugar, y no va a ser fácil. Y en un gimnasio, porque la fe es un músculo, ¿cierto? En un gimnasio nosotros vamos allí y no es que al otro día vamos a salir papeados y fuertes. No, realmente nosotros tenemos que ir ejercitando esto de la fe y poco a poco va a ir aumentando nuestra fe. También pienso que la oración es como ese martillo que está rompiendo un muro, y mientras más tú oras, más verás el rompimiento. Pero si le das un martillazo y no se rompe, ay, me cansé, no puedo. Es también como una pelea que nosotros tenemos que ir persistiendo. Una pregunta, pastor, ¿cuáles son lo que usted nos podría decir? Es una duda que tengo. ¿Qué yo puedo hacer para que mi fe aumente cada día más y no simplemente pensar que estoy en el lugar de la fe, pero en realidad no lo estoy, o no es suficiente venir a la iglesia y luego salir de aquí? Bueno, es que hay muchas maneras cómo poder aumentar nuestra fe. Y la principal, precisamente, debemos entender que la fe viene por algo muy importante, y es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Hasta que el Espíritu Santo no esté en nosotros, entonces nunca vamos a tener fe. Por eso es que hay mucha gente afuera que no puede entender y ve las cosas de Dios como locura, porque simplemente no tiene al Espíritu Santo. Y por eso lo podemos ver, y también cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo, precisamente, y le dice, aviva el fuego. Lo dice en primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Y lo que dice es precisamente así: por lo cual yo te aconsejo
que avives el fuego. Mira lo que dice, el fuego del don. Y recuerda que el don es un regalo. Lo que él está diciendo es que aviva ese regalo que está en ti por la imposición de manos. Es decir, está en alguien que quizás no está en otra persona. Aquí podemos ver una diferencia. Porque quizás alguien me está viendo allá y dice, pastor, pero ¿será que yo tengo fe? La pregunta que yo te haría es, ¿tienes al Espíritu Santo? Realmente ya tú recibiste a Cristo en tu corazón, porque si no lo has recibido, quizás para ti es difícil lograr entender, pero ¿por qué hablan de fe? ¿Por qué hablan de tener gozo en medio de un momento difícil? ¿Por qué me hablan de tener alegría cuando estoy sufriendo? Porque eso es fe y eso lo da el Espíritu Santo. Y la respuesta está acá mismo. Miren, cuando él le dice, por la imposición de manos que se te ha hecho, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Es decir, la manifestación del Espíritu Santo va a venir a revelar la fe en tu vida. Entonces, ¿cómo lo mantenemos? ¿Cómo lo avivamos? Buscando de su presencia, orando. Alguien que no ora y no busca de Dios, cuando viene una situación difícil en la salud, en la economía, simplemente se desmorona. Simplemente no tiene las fuerzas para creer. Se ala los cabellos, tira las puertas, empieza a llorar. ¿Por qué? Porque no tiene la fe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Avivarlo, buscarlo en oración. No es que el mundo va a ser fácil, no, vamos a tener aflicciones, pero en medio de las aflicciones, la fe es la que nos va a poder mantener. Usted sabe que esto me hizo acordar un testimonio de mi esposo con un dolor nefrítico. Él estaba tendido en la cama y eso, sabe que ese dolor es terrible. Y yo recuerdo que él me dijo, mi amor, vamos a orar. Y entonces, en medio del dolor que estaba allí, primeramente llorando, él me dijo, vamos a orar. Y cuando comenzamos a orar, él comenzó a decir, Señor, yo creo en lo que tú has dicho, yo creo. Y de repente, él comenzó a reírse, él comenzó a gozarse, él comenzó a cantar canciones. Y yo en mi mente decía, o sea, hubo un momento que yo me salí de la oración y dije, ¿será que está bien el cielo? No sé, porque fue algo, o sea, que él pasó del llanto, o sea, del dolor al gozo. Y de repente él se comenzó a parar, fue al baño y botó una piedra. Wow. Y o sea, ¿qué quiere decir? Él allí, en medio del sufrimiento, él llegó y dijo, no, tengo una opción y es tener la fe, porque, o sea, nada de lo que yo haga ahorita me puede calmar este dolor. Y él aplicó lo que dice la palabra y el Señor le dio una unción de gozo en medio de la aflicción y de allí él fue y el Señor lo sanó. Wow. Literal. Y eso es así como usted dice, papá, pastor, es tener fe en medio de la aflicción, no es tener fe después que uno pasa la aflicción, porque muchas veces es bonito decir, después que uno pasa la aflicción, llora, está hundido, que medio se levanta a decir, oh, tengo fe. No, o sea, en medio de la aflicción es que tú tienes que tener la fe. Y es que allí donde se va a marcar la diferencia. Por eso es que, ¿quién tiene fe? Quien tiene al Espíritu Santo. Es un regalo de Dios, es un don. Entonces, el regalo que el Señor nos da es que para que cuando usted esté en medio de la aflicción, entonces usted pueda clamar a Dios, pero en fe. Y ahí está la diferencia, porque mucha gente, no, yo tengo fe y algo va a pasar. La fe no radica en que, mira, yo creo que esto va a pasar. Toda la fe tiene que estar cimentada en la palabra de Dios. Todo. Si la palabra, es decir, yo tengo fe que Dios me va a sanar, ¿por qué usted cree que va a tener fe porque Dios le va a sanar? Porque la Biblia me dice que Él llevó mis enfermedades. Ahí cambia todo. Entonces mi fe está cimentada en la palabra de Dios. Entonces yo creo que Dios me va a restaurar. Sí, porque la palabra de Dios nos dice que Él levanta al caído. Entonces yo en esa palabra, yo cimento mi fe para yo creer lo que Dios me va a decir. No es locura, es fe en la palabra de Dios y Dios respalda la fe. Eso me llama mucho la atención porque justamente me hizo recordar, pastora, un testimonio también muy corto, y es que un día mi esposo y yo estábamos regresando de Casa de Paz y eran como las 9 de la noche y recuerdo que todo estaba oscuro y el carro comenzó a fallar y nosotros quedábamos muy lejos, o sea, nuestra casa estaba lejos de donde estábamos, la batería en cero.
Y yo decía, wow, si nos quedamos aquí, ¿qué nos puede? Porque yo soy sanguínea, en mi mente las miles posibilidades de película van a pasar. Viene un malandro y esto, y nos roban, y bueno, nos quedamos aquí hasta la madrugada. Yo tenía una película y yo comienzo a decir, wow, el carro se está apagando. Y él me dice, amor, si el carro se apaga aquí, no sé qué va a pasar, porque ya nos había pasado que, ejemplo, se apagaba y no quería prender más y teníamos que llamar o algo así. Y gracias a Dios eso se solucionó. Pero recuerdo que cuando el carro empezó a fallar, nosotros empezamos a decir gracias. Gracias, Señor, porque ya llegamos. Gracias, Señor, porque ya estamos en casa. Gracias porque comimos una rica cena. Y empezamos a adorar a Dios y a darle gracias por algo que no estaba pasando, que era el contexto muy diferente a lo que estábamos viviendo. Y empezamos así y llegó un momento que ya estábamos en la casa. El carro nunca falló, más bien el carro siguió. Y dijimos, wow, qué impresionante cómo la adoración también es una llave. Así y en es. esos momentos, tú que nos estás viendo ahí, en esos momentos de crisis, esos momentos que tú digas, ya va, ¿cómo hago? Porque lo que estoy viendo, por eso dice que la fe no es por vista, y lo que estoy viendo es contrario, pero ahí comienza a profetizarle a tu nevera, comienza a profetizarle a tu teléfono que se llega de contactos de clientes que van a venir para tu empresa, profetízale a tus hijos. Recuerdo que mi mamá, yo llegaba y ella decía, aquí llegó la pastora, y llegaba mi hermano borracho de discoteca y ella decía, aquí llegó el evangelista, y eso a mí me impactó. Y ahora que ella pueda ver los frutos de esa fe, de esa oración, y es así, es creyendo, aunque tal vez la situación diga lo contrario. Y usted domingo hablaba sobre, y usted ponía un ejemplo, el que no ha visto la prédica vaya a YouTube y puede ver la prédica. Usted ponía un ejemplo sobre no movernos del lugar de la fe. Y usted daba ejemplo de que es una atmósfera que el Espíritu se mueve. El Espíritu Santo no se queda en un solo lugar, Él se mueve. Y es curioso porque me gustaría saber un poco más, pastor, porque usted decía allí, generalmente nosotros creemos que venir todos los domingos a la iglesia, orar, o sea, eso es suficiente. Pero usted da una explicación allí del mover del Espíritu Santo que era muy tremenda. Entonces me gustaría que usted nos explicara un poquito más. Una de las cosas precisamente que la iglesia debe entender, y todo cristiano, es que nosotros somos muy vulnerables como humanos de caer en una monotonía muy fácil. Caer en la rutina muy fácil. Es decir, yo me levanto en la mañana y me cepillo los dientes, me baño, me arreglo y salgo. Al principio quizás tú el primer día de tu trabajo vas emocionado porque vas a ver algo nuevo, estás a la expectativa. Pero al cabo de 3 meses te levantas y se convierte en una rutina. Esa rutina ya empieza a dejar de hacer las cosas por fe, porque tú simplemente lo haces y ya tú te preparas para lo que vas a ver. Sin embargo, eso mismo ocurre en la vida natural, en la iglesia en muchos aspectos. La gente empieza a vivir una rutina y no se da cuenta. Y el Espíritu Santo no es estático. Hay un mover siempre el Espíritu Santo. El Señor quiere hacer algo contigo, en tu familia. Hoy algo está haciendo el Espíritu Santo. Pero si tú mantienes tu vida estática, es decir, te conviertes en una rutina, entonces pierdes el discernimiento de lo que el Espíritu Santo está haciendo. Entonces yo les decía que mucha gente puede ir a la iglesia y puede estar levantando las manos, pero sin fe. Mucha gente puede decir, no, yo creo que este es el día de mi milagro. Y no ocurre nada. Yo creo que Dios va a hacer algo. Aún ofrendan, cantan, asisten y no pasa nada. No es porque Dios no haga nada. Es porque la persona simplemente va ya en una monotonía, va en una rutina y perdió realmente el deseo, la expectación. Mira lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Atención, muchas veces la gente lee esto y simplemente lo pasa por alto. Pero lo que se espera nos habla de expectativa. Jesús le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Esperen, es decir, tengan expectativa porque en el lugar algo va a pasar. Si tú no estás en el lugar con la expectativa, hay un mover, puede estar un mover acá y quizás usted me está viendo, puede ser que en este momento alguien me está viendo con expectativa diciendo algo el Señor va a hacer conmigo. Pero puede ser que alguien también lo está viendo como que, ay, bueno, ¿cuánto falta para que termine el programa? Eso va a depender de tu fe.
Entonces, el que está a la expectativa, como estaban los apóstoles en el aposento alto, cuando vino el Espíritu Santo, estaban en el lugar. El lugar representa no un lugar físico. El lugar representa el lugar espiritual del movimiento donde Dios desata algo. Entonces, ellos estaban en el lugar donde el Espíritu Santo desató algo. Entonces, alguien puede estar en su casa. Alguien puede estar acá. Y allá en su casa o acá, el Espíritu Santo lo toma. Pero alguien también puede estar acá, en esta habitación, o alguien puede estar allí en su casa y no siente nada. Porque no se trata de que no, pero que en ese lugar sí y en este lugar no. Se trata de que yo tengo expectativa. No sé, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, yo me meto en ese lugar. Señor, ¿qué estás haciendo? Estás sanando, entonces me muevo para recibir mi sanidad. Estás liberando, me muevo para recibir mi liberación. En otras palabras, es un lugar donde yo tengo acceso por la fe, y si entro en el lugar, obviamente se me va a desatar lo que yo tengo. Sí. Usted sabe que escuchándolo me hacía acordar momentos, todos en la vida hemos tenido momentos y noches oscuras. Uh-huh. Y ciertamente, como dice el pastor, o sea, a veces estamos acá levantando las manos, venimos a un servicio poderoso, pero resulta que a veces llegamos a nuestra casa porque estamos en el servicio, pero no estamos. Y lo que el Señor nos quería entregar, nos quería llenar, no nos llenamos porque estábamos pensando en el problema, estábamos pensando en la situación. Y recuerdo noches oscuras que hemos tenido mi esposo y yo, donde literal hemos sentido, o sea, que no hay un mañana. Uh-huh. Y hay algo que nos ha movido en este tiempo, que anteriormente nos dejábamos llevar y entrábamos en una depresión, es activar la fe y accionar. Uh-huh. Tú te puedes sentir en esas noches oscuras porque lo hemos pasado, pero una cosa es que tú te quedes pensando en la cama o te quedes así pensando en donde tú estés, pensando en el problema. Y otra cosa es que tú acciones y tú comienzas a cambiar la atmósfera de tu casa, comienzas a cambiar la atmósfera de lo que te está pasando por la activación de una palabra profética que te han entregado. Uh-huh. Entonces, nosotros lo hemos vivido. Hay momentos donde el diablo te dice, no vas a poder, no, o sea, no hay un mañana, no tienen futuro, o no tienen esto, no son el otro. Y hemos tenido que pararnos firmes y decir, Señor, tu palabra dice esto y esto de nosotros. Hay profetas que han declarado sobre nuestra vida esto y esto, Señor, y esa palabra viene a través de ti. Y eso comienza como a llenarnos, y es como una vitamina que viene introduciéndose en nuestro cuerpo, y cuando vemos, o sea, una atmósfera poderosa, y cuando salimos al otro día las puertas se abren, o sea, lo que estaba cerrado se comienza a abrir, porque comenzamos a cambiar nuestra atmósfera. Y es lo que usted dice, o sea, el mover del Espíritu Santo, el accionar también y el creer lo que el Señor ha dicho de cada uno de nosotros. Y así es. Y mira lo que dice precisamente la palabra respecto a eso. En Hebreos 6, capítulo 12, dice así: a fin de que no os hagáis perezosos. Mira esto, no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y es que es ahí donde marca la diferencia. Lo que hemos hablado hoy, primero debes de tener la fe cimentada en la palabra para que la puedas poner por obra. Eso que ustedes hicieron precisamente es no hacerse perezoso, porque es muy fácil decir, yo tengo fe, un día seré millonario, pero ¿dónde está tu trabajo? ¿Dónde está el esfuerzo? ¿Dónde está el día que tú saliste a hacer algo distinto? Entonces tú podrás tener una meta, una promesa, pero si no sales del lugar del perezoso, es decir, el que sueña pero nada alcanza, dice el libro de Proverbios, el perezoso es aquel que sueña y nada alcanza. Entonces nunca vas a tomar la promesa. Entonces no te hagas perezoso, sino que seas imitadores de aquello de la fe. Eso que ustedes hicieron, eso que hicieron cuando te pasó lo del carro, y cada experiencia, eso nos llama y nos hace héroes de la fe. Porque la fe no solamente, como lo decía, hija, para el pastor o para un ungido, es para todo aquel que tiene al Espíritu Santo. Entonces, si tú tienes al Espíritu Santo, no te hagas perezoso. Es decir, pon por obra la palabra.
Tienes una promesa, entonces, bueno, voy a trabajar esta promesa. Mi promesa es que mi familia va a llegar a los pies de Cristo. Bueno, vamos a predicarle, vamos a darle ejemplo. Entonces, es algo continuo por la fe y la paciencia. Ahora, y aquí, antes de terminar, quiero enseñarles lo que es la paciencia. La paciencia no es solamente quedarme de brazos cruzados. Bueno, aquí voy a tener paciencia hasta que las cosas ocurran. No, nos acaba de decir la palabra que no nos hagamos perezosos. Es decir, hay una ejecución que debemos hacer. Pero ¿cuánto va a durar esa ejecución? Lo necesario. Lo necesario que tenga que durar hasta que el galardonador de la fe, que lo leímos, diga: es hora de entregarles la promesa. ¿Quién es el galardonador? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la ejecución continua, permanente de la obra, la palabra, un acto, algo, bueno, yo voy a creer, yo creo que soy sano, empiezo a comer sano, empiezo a hacer ejercicio. Es decir, estoy haciendo obra por una palabra de fe. Bueno, yo creo que Dios me dijo que voy a entregar mi negocio, que voy a salir adelante. Entonces voy a poner por obra, en decir, voy a hacer las cuentas bien, voy a salir a trabajar, voy a tocar las puertas a los comerciantes, a los proveedores. Tengo que hacerlo. O sea, eso allí es la paciencia, haciendo la obra todos los días. Pero si tú dices, no, el Señor me dijo que voy a tener mi negocio, y con la paciencia, entonces me siento, bueno, con la paciencia, algún día llegará. Nunca va a llegar. Entonces, la fe no es una locura. La fe es tener una palabra, ponerla por obra el tiempo que sea necesario hasta que se desate la promesa. Y me recuerda mucho, pastor, la prédica del domingo, que otra vez le decimos, tienen que ver, que hablaba de que la fe es un lugar, pero también me impactó la frase de que la fe es un mover. Y es así, es estar en movimiento. Y tomando esta palabra, es lo que usted dice de que, bueno, dice la palabra, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero cuando tú esperas, si ejemplo, tú estás en una parada de un autobús y estás esperando, tú estás listo. O sea, ese autobús va a pasar y tú estás vestido, tú estás listo para que venga, y estás en ese lugar porque aunque no lo ves, sabes que va a llegar en algún momento a ese lugar porque es el lugar donde pasa. Y creo que lo tomo mucho con mi negocio, con mi vida, porque el hecho de yo decir, bueno, la palabra tiene que cumplirse, pero ¿qué yo estoy haciendo para que la palabra se cumpla? Me estoy moviendo, y la fe literal garantiza de que nosotros pongamos nuestros pies sobre las aguas y el Señor va a hacer que el mar, que las aguas se pongan a nuestro favor. Y te aseguro, pon tus pies sobre las aguas y Dios va a hacer que camines sobre las aguas. Pero ¿cómo caminas si no pusiste el pie? Si no diste ese paso. Y he entendido, lo he visto en mi vida, cómo dar pasos de fe abre caminos a mi favor que desatan un favor y una gracia que es inusual. Es algo sobrenatural, se podría decir, pero tenemos que entrar no solo en el lugar, en el mover. Y el pastor decía algo importante, una fe respaldada. Así es. Hay mucho, o sea, yo digo, hay dos tipos de fe. La fe ciega, o sea, donde tú te lanzas, pero no hay un respaldo y entonces muchas veces te caes y le echas la culpa a Dios, Señor. Pero el tener fe respaldada es lo que Dios dice de ti, lo que dice la palabra, que tú como hijo de Dios vas a hacer, pero también Dios usa hombres y mujeres de Dios para profetizar tu vida, para declarar destino en tu vida, y eso es como, o sea, tú vas a caminar en medio de esa palabra, pero estás respaldada por Dios. Entonces, mi pregunta ahorita, pastor, le haría, ¿cuál es la diferencia de una fe falsa a una fe verdadera? La diferencia más notoria es dónde está cimentada esa fe. Es dónde está cimentada. Porque la palabra es verdad. La palabra es vida. Cuando Dios nos dio su palabra es para que la creamos y caminemos por medio de la palabra. Es decir, todo lo que yo haga fuera de la palabra, dice, no, yo tengo fe que yo voy a caminar de aquí a la luna. Ya va. ¿Qué palabra me respalda que yo voy a salir caminando a la luna? Eso es por decir un ejemplo muy para que puedan notar. Es decir, si yo voy a decir y declarar una palabra para mi vida, esa palabra debe estar respaldada acá. Ahora, como está respaldada, por decir, soy sano, soy libre, mi familia va a llegar a los pies de Cristo, la palabra dice que vamos a ser prosperados, la palabra, o sea, cuando hay una palabra, ¿verdad? Entonces ahí yo cimento mi fe. Esa es la diferencia. Hay gente que dice, no, yo tengo fe.
y voy a hacer tal cosa. Ya va, pero eso está respaldado por la palabra. Realmente esa ejecución de esa obra que tú estás haciendo, la estás haciendo por una emoción o la estás haciendo porque hay una palabra rema en tu espíritu. Y de acuerdo, mira que el apóstol Pedro dijo esto. Cuando Jesús se le acercó, siendo Jesús, le dijo, ahora no podía pescar el apóstol Pedro, pasó toda la noche sin pescar. Y Jesús le dijo, ahora échala, ahora sí échala. Y dice, Señor, mira, no lo voy a echar, no la quiero echar. ¿Por qué? Porque he pasado toda la noche. Pero en tu palabra echaré la red. Hay algo que me cimenta mi fe. No sé, alguien te puede decir, no, tú vas a ser el presidente de Venezuela o de cualquier país. Yo creo y ajá, está bien. Pero ¿qué palabra rema tú estás poniendo por obra para ejecutar lo que tengas que ejecutar? Si tú lo estás haciendo por una emoción, porque alguien te dijo, porque escuchaste, entonces no hay una palabra rema. Entonces nosotros tenemos que ser, como dice la palabra, sean imitadores de aquellos que por la fe lograron las promesas. Pedro fue un héroe de la fe. Pedro logró la promesa, pescó. La pesca milagrosa. ¿Cuántos quieren un milagro así? Pero ¿cuál fue la diferencia? En tu palabra echaré la red. Ahí está la diferencia. De manera que nosotros también podemos ser héroes de la fe. Amén. Ustedes han demostrado ser héroes de la fe, por eso los he traído acá conmigo. Y quiero decirle que usted también tiene la oportunidad de ser un héroe de la fe. Como dice la palabra, no se hagan perezosos, sino que se hagan imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, es decir, ejecutar la obra con una palabra rema en tu espíritu día a día. Pastor, que es difícil mi familia, que es difícil la situación económica, no importa, día a día sigue creyendo la palabra, proclama la palabra y di, Señor, tu palabra me dijiste esto, tu palabra dice esto, así que por tu palabra yo voy a hablarle a mi familia, o yo voy a declarar mi sanidad, o yo voy a levantar mi negocio por tu palabra. Combina todos los días sí, y un día vas a ver cómo las puertas se abren y se cumplirá la palabra que alcanzarás tu promesa. Así que prepárate porque el próximo héroe de la fe también vas a ser tú. Así que quiero darte gracias por haber estado con nosotros. Espero que esta palabra haya sido de edificación para tu vida, para tu familia. Yo estoy seguro que hay muchas cosas que aún no las tienes en la mano, pero en los próximos días, semanas y meses las vas a tener en tus manos porque quien es el galardonador de la fe es nuestro Señor Jesucristo. Así que por la palabra usted lo va a alcanzar también. Espero que esto haya sido de bendición. Déjanos tus comentarios, comparte esto con alguien, porque estoy seguro que alguien necesita escucharlo, necesita recibir una palabra que alimente su fe. Así que muchísimas gracias y será hasta la próxima semana donde compartamos un tiempo más de fe, de esperanza y de poder de Dios. Bendiciones para todos.